Hola, muy buen día y bienvenido a este video del curso de Sistemas de Información Geográfica. Quisiera comenzar el día de hoy agradeciendo a las personas que me ayudaron a difundir el canal en las semanas anteriores, especialmente a mis alumnos actuales y exalumnos a los que pedí ayuda para difundirlo. Pues gracias a su apoyo se lograron muchas suscripciones y eso en lo particular pues a mí me agrada mucho, creo que me motiva a seguir creando videos. Realmente no sé a dónde me va a llevar esto, ni nunca tuve un propósito inicial al empezar a grabar estos videos, más que atender las necesidades que nos impusieron la pandemia, el hecho de que no podíamos ver directamente a los chicos, a los estudiantes. Y entonces es por eso que nació estos videos, ¿no? Que nacieron estos videos, pero realmente no sé a dónde vamos a llegar, ni sé a dónde vamos a ir. Lo que sé es que está siendo muy divertido y me gusta mucho, y me gusta mucho saber que está resultando de utilidad no solamente a mis alumnos, sino a muchas otras personas. Y ojalá y pues siga creciendo el canal y que siga ayudando a muchas otras personas. Eso es más que nada mi intención. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es platicar de dónde podemos nosotros obtener shapefiles. Como ya hablamos, pues básicamente los shapefiles son el corazón o digamos la fuente más importante de información dentro de ARMAP. Es el formato nativo, de hecho, creado por Esri, de la información geográfica. Y lo que nosotros, muchas veces cuando empezamos un proyecto necesitamos encontrar ese tipo de información. Y hay muchas formas en las que esa información la podemos obtener. Y va a depender un poco del contexto en el que nos encontremos. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de contexto internacional, contexto nacional y algunos tips que te podría dar sobre cómo obtener este tipo de información. Sobre todo lo que me interesa es que estamos muy cerca de la segunda evaluación del curso y vamos a nosotros a trabajar con algunos shapefiles. Quiero trabajar con shapefiles internacionales y después voy a explicar un poco por qué. Me gustaría y quizá lo más razonable sería empezar con shapefiles nacionales. Sin embargo, desafortunadamente los datos de INEGI tienen errores. Entonces, antes de que podamos trabajar con ellos, necesito ver todavía varios temas, en particular proyecciones. Creo que es muy importante ubicarnos un poco en el momento histórico en el que nos encontramos. Actualmente, la mayoría de nosotros cuando vamos a trabajar con Shapefile, lo que hacemos es entrar a Google y buscar como buscamos cualquier otro tipo de información y descargamos Shapefiles. Pero esto hace algunos años, quizá un par de décadas, eso no era tan factible. Hubo un periodo en el cual mucha de la información que teníamos estaba originalmente en papel y entonces la tuvimos que digitalizar y pasar a formato digital. Yo recuerdo muchas de mis compañeros estudiantes que fueron contratados exclusivamente para ese tipo de trabajos. Actualmente ya no es así, ¿no? Y ahora más que nada buscamos en internet y descargamos shapefiles. Esa es una fuente que actualmente pienso es muy importante. Y una segunda fuente, en segundo lugar, yo diría, está que nosotros creemos nuestros propios shapefiles, que es un tema que vamos a ver. Y en un tercer lugar, creo que todavía puede ser que haya por ahí algún otro mapa antiguo que digitalizamos o que georreferimos, que también lo vamos a ver en su momento, para poder usarlo dentro de un contexto digital. Pero bueno, el día de hoy yo lo que quisiera hablar es de las fuentes de información que podemos encontrar en Internet y que podemos usar para nuestros trabajos, ¿no? Para nuestros proyectos, de donde obtenemos shapefiles. Y para esto quisiera comentar que al igual que muchas otras cosas que encontramos en línea, debemos ser un tanto cuidadosos, ¿no? De los productos o de la información que descargamos. Algo de lo que me he dado cuenta a lo largo de estos años que he estado dando este curso es que muchas veces la información con la que trabajan los estudiantes
está corrompida, está corrupta. Porque básicamente lo que ocurre con los chicos es que entre ellos se van pasando la información y muchas personas no saben exactamente cómo está constituido un shapefile y empiezan a corromperlo sin querer, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, batallan con las proyecciones, no están muy conscientes de cómo se proyecta una capa, no están muy conscientes de los diferentes archivos que componen un shapefile y empiezan a moverle para tratar de hacer que su mapa caiga en la zona correcta. Y a partir de este jugar para ver si le atino que ya caiga, pues empiezan a dañar las diferentes componentes que pueden ser las tablas de atributos, las proyecciones, el archivo de proyección, inclusive la geometría. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mucho siempre hacer ver a los chicos, a los estudiantes, que es importante tratar de obtener los datos con los que trabajamos de fuentes oficiales. Eso es lo más recomendable. Siempre trabajar con datos que están respaldados por alguna institución seria. En el caso de México, obviamente, tenemos el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que tiene y es el responsable de crear mucha de la información geográfica de nuestro país. Y tiene mucha información, es una institución muy importante, creo que es una de esas instituciones que nos permiten conocer mejor al país, observarlo, saber cómo va evolucionando, y en ese sentido pienso que es una institución súper importante. Sin embargo, bueno, en mi caso me ha tocado trabajar con información del INEGI y sin afán de molestar a nadie, lo que yo he encontrado es que existen muchos errores. Existen muchos errores que van de errores que pueden ser mínimos a errores que pueden ser bastante fuertes, ¿no? Tengo inclusive artículos indexados y arbitrados en los cuales hago evaluaciones de la calidad de la información del INEGI. Y la verdad es que muchas de las capas tienen errores bastante severos. En ese sentido, y parte de lo que mencionaba en un principio en el video, me gustaría esperar un poco antes de empezar a trabajar con la información del INEGI, porque vamos a encontrar varios problemas para poder trabajar con ella. Entonces, pero ahora para practicar con las herramientas que hemos ido aprendiendo, me gustaría empezar con un contexto internacional, trabajar con fuentes de información internacionales. En un primer proyecto lo que vamos a hacer es asignarte aleatoriamente un país para que tú puedas trabajar con ese país y hacer y practicar con las diferentes herramientas que estamos probando en el curso o que estamos enseñando en el curso. Pero entonces, en resumen, cuando tú vas a empezar un proyecto, ya sea nacional o sea internacional, lo recomendable es acercarte a la institución que es responsable de emitir la información oficial. En el caso de México, decía el INEGI. En el caso de muchos otros países tienen su propia institución, no se va a llamar necesariamente INEGI, pero lo que he encontrado en estos años es que efectivamente existen ya muchas instituciones en muchos países que están produciendo información. Y esa es la información que yo te recomendaría usar, la información que es oficial, respaldada por el gobierno, por instituciones serias, pueden ser incluso también universidades. Y sobre todo si vas a trabajar en proyectos ya serios y de verdad, en los cuales como profesionista tienes una responsabilidad y vas a confiar en la información que estás usando para dar sugerencias o recomendaciones, es entonces que es todavía mucho más importante usar fuentes de datos oficiales y confiables, especialmente oficiales, porque digamos que en algún momento, si tu trabajo está dando una recomendación con base en esta información que tú obtuviste en una base de datos oficial, ya cuenta con cierto respaldo y tú puedes justificar muy claramente por qué la empleaste. Si no fuera ese el caso y tú usaras otra base de datos distinta y hubiese problemas con las recomendaciones que tú hiciste, puede haber como una especie de escrutinio de dónde obtuviste la información que estás usando. Y si en ese caso dices, bueno, es que la obtuve de mi primo, de mi vecino, me la dio mi amiga o yo qué sé, entonces ahí sí puedes entrar en problemas que pueden ser incluso problemas legales para ti como profesionista. Entonces es por eso que te recomiendo siempre tratar de buscar alternativas oficiales.
Desafortunadamente no siempre es posible y de hecho, como te decía, en el caso de INEGI, vamos a ir viendo poco a poco por qué los problemas que podemos encontrar. De entrada, en este momento no vamos a empezar a trabajar con la información mexicana, vamos a trabajar con información internacional. Y la otra recomendación que te haría es que siempre trates de descargar tus datos del sitio oficial. Muchos chicos quieren ahorrarse el trabajo de descargar la información, buscarla, descargarla, descomprimirla, almacenarla, etcétera, y lo que hacen es que se la piden al amigo, ¿no? Y entonces el amigo, como te platicaba en un principio, puede ser que ya estuvo jugando con esa información y ya está completamente dañada la información, y entonces en ese caso esa información no te sirve. Lo que observamos una y otra vez en el curso es que los chicos se pasan la información entre ellos y ya viene dañada y muchas veces pues ya no es, ¿no?, lo que venía originalmente. Te recomiendo que la descargues. Ahora, si lo que quieres es evitar estarla descargando una y otra y otra y otra vez porque estás trabajando con ella frecuentemente, entonces algo que puedes hacer es crear una carpeta. Yo lo que hago es que tengo una carpeta con todas mis fuentes originales, intactas, y si en algún momento voy a tener que editar o proyectar o hacer algún cambio en esa fuente original, lo que hago es hacer una copia en otra carpeta, ponerle otro nombre y entonces ya trabajar con ese nuevo archivo que yo copié, ¿no?, manteniendo mi respaldo original. De cualquier manera, siempre también es recomendable darse una vuelta por los sitios oficiales porque la información también se va actualizando, ¿no? Hay capas en México que se van actualizando cada cierto tiempo. De hecho, INEGI habla de serie 1, serie 2, o más bien serie 2018, 2020, yo qué sé. Y habla entonces de que cada cierto tiempo están actualizando la información. Por eso también es recomendable tratar de ir revisando regularmente qué es lo que ha cambiado en las bases de datos. Otra situación que se puede presentar es que cuando estás ya trabajando en una empresa que es seria, que es grande, posiblemente también, puede ser que la empresa misma tenga ya un reservorio de capas de información. Y para eso ARMA maneja la conexión a diferentes servidores de información. Y en este momento mi perro está roncando, como siempre. Ya va a ser parte de los videos también, ya le vamos a poner créditos al final. Pero bueno, es posible, si tú estás trabajando en una empresa, que la empresa ya tenga un reservorio, un catálogo de datos. Y en ese caso, la empresa los va a poder distribuir bastante bien con todas las herramientas que maneja ArcGIS. Va a poder distribuirla muy sencillamente a sus diferentes usuarios, va a poder asignar diferentes niveles de uso, va a haber gente que va a poder editar, va a haber gente que va a poder ver, va a haber gente que va a poder ver cierta información y cierta otra información no, entonces va a tener diferentes tipos de usuarios. Esa es otra situación que tú puedes tener, en la cual puedes tener un puesto como generador de información, o puede ser que tengas un puesto como usuario o visualizador nada más de la información. Bueno, entonces, como te decía, en el caso de México está el caso de INEGI, es la institución oficial. Otra fuente de información que te puedo recomendar es la Conavio. El problema con INEGI es que constantemente cambian la interfaz y entonces tienes que buscar y buscar nuevamente, familiarizarte con cómo descargar información, ¿no? Ese es un poco para mí lo que he encontrado difícil en términos del acceso, ¿no? Y ya hablaremos de la calidad después. Entonces, en ese sentido, hay otro sitio que es el de Conavio. Esta pues también es información oficial de alguna manera, que bueno, también puedes obtener y está un poco más organizada. Y en teoría pues también está respaldada, ¿no?, por una institución mexicana. Creo que el problema que tendrías en este caso es que posiblemente la información no esté actualizada. Pero si estás trabajando así, tienes prisa y necesitas encontrar las capas rápidamente, esta podría ser una buena alternativa. Y lo vamos a hablar más adelante otra vez, como te decía, cuando veamos bases de datos nacionales. Si vas a trabajar con bases de datos internacionales, hay varias fuentes que voy a platicar aquí. Está, por ejemplo, la base de datos del Banco Mundial. Y aquí el problema que he estado encontrando recientemente
es que las bases de datos ya se están volviendo privadas. Digamos que hasta hace algunos años tú podías descargar capas con bastante facilidad, inclusive en el Banco Mundial, ¿no? Podías encontrar capas muy fácilmente. Desafortunadamente ya no es el caso y cambiaron la interfaz, ya cambió, pero también por otra parte ya no vienen tanta información como antes, ya no se encuentra tanta información como antes, ni de forma tan sencilla. Y esto siento que tiene que ver quizá un poco por el compromiso que adquiere el Banco Mundial al distribuir información. De alguna manera te decía, o sea, tú como usuario te puedes un poco responsabilizar al Banco Mundial por lo que tú estás usando, ¿no? Decir, bueno, ellos son la fuente y si hubiese algún problema, pues un poco poner el nombre del Banco Mundial por delante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que encontré ahora que estaba buscando información es que ya no es tan sencillo encontrar shapefiles, ¿no? En el Banco Mundial, lo cual es bastante desafortunado. También por otra parte, este sería un sitio que te recomendaría revisar. Este es un sitio del USGS, Estados Unidos. Realmente los Estados Unidos son de los países que desde siempre tienen una vocación fuerte de apertura y tratan de distribuir la mayor información posible a través de sus sitios web. Y es el caso de la información geográfica. Si tú quisieras familiarizarte con cómo debería ser la distribución de datos en un país, te invitaría a que le des un vistazo aquí a este sitio y vas a encontrar la gran cantidad de información que puedes obtener. Y es un gran ejemplo de apertura, ¿no? Lo cual no se encuentra en todos los países, especialmente en los latinoamericanos. Después, por otra parte, Esri, en teoría, tiene herramientas por las cuales tú puedes descargar shapefiles. Sin embargo, no siempre funcionan bien y Esri también ya pasó a este tema de que quiere privatizar la información y quiere cobrar por ella y ya no la deja tan abierta a los usuarios. Antes, por ejemplo, tú podías entrar a este sitio, voy a poner el vínculo en los comentarios, y aquí venía un vínculo para que tú descargaras la capa, ¿no? En este caso, esta es una de las capas con la que hemos trabajado, que es la División Departamental de Guatemala. Si yo bien recuerdo, cuando esa la bajé del Banco Mundial, ahora ya no la encontré aquí. Es parte de lo que estoy tratando de decirte, que la información se está volviendo difícil de adquirir, ¿no? Y en este caso, en el caso de ArcGIS, lo que encontré es que ya no la puedes descargar. Inclusive viene aquí un mensaje que dice: los usuarios ya no pueden importar o exportar la información para usarla fuera de línea. Es decir, que tú ya no vas a poder tener esta capa en tu disco duro. Simplemente se va a poder usar mientras estés conectado a los servidores de ArcGIS. Y esto también es una gran desventaja porque no siempre estamos conectados y a lo mejor tú quieres hacer ediciones o quieres hacer cambios en la capa que estás descargando y ya no va a ser factible, ya no va a ser posible. Las opciones ahora que tú tienes son solamente abrir, ¿no? Y entonces aquí vendrá la opción de abrir en ArcMap. De hecho, ArcMap también puede hacer esto dentro de aquí, de su interfaz. Tú podrías ir aquí y agregar datos desde ArcGIS Online. Y aquí lo que tú podrías, en teoría, es agregar esa capa también. Y aquí sería añadir. Y te aparecería aquí en la tabla de contenidos. El problema, te decía, es de que desafortunadamente Esri ya tampoco es tan abierto para que tú puedas trabajar con esas capas y solamente la vas a poder ver, ya no la vas a poder tener en tu disco duro ni hacer cambios, como te había mencionado. Eso nos deja con muy pocas opciones realmente para poder obtener contenido internacional, que es lo que quería mostrarte en este video. Realmente, otra vez, es bastante triste que estemos llegando a este punto en el cual sea difícil conseguir contenido por parte de estas instituciones, porque eso nos orilla a buscar en otros sitios web que no tienen la reputación
de lo que serían estos sitios web que te acabo de mencionar. Si tú estuvieras trabajando en un proyecto internacional y necesitaras obtener información seria, lo que te recomendaría es tratar de buscar el equivalente del INEGI para ese país y de ahí descargar la información. Esa es una alternativa. Y te puedo decir que es sencillo, realmente sí es sencillo, ya está ocurriendo en todas partes, los shapefiles se están volviendo algo muy común y entonces es relativamente sencillo que obtener ese tipo de información de instituciones oficiales de los gobiernos. Ahora bien, para nuestro proyecto necesitamos, lo que vamos a hacer es asignarte un país de forma aleatoria para que tú vayas haciendo los ejercicios de este segundo parcial. Yo creo en el tercer parcial sí vamos a trabajar contexto nacional, pero en este, para hacer algunos ejercicios iniciales, me gustaría que descargaras información internacional. Entonces, para eso te voy a recomendar o vamos a trabajar con este sitio que se llama Divagis. Y yo sé que esto no está de acuerdo con lo que te he dicho en el video. Esta no es una institución oficial, es un ORG. Entonces, no es precisamente una institución en la que podríamos tener mucha confianza. Y de hecho, vamos a visitar el sitio para que veas. Y una cosa también que vas a observar es que tiene inclusive advertising, ¿no? O sea, este sitio web ya vive de alguna manera de la mercadotecnia que pueda poner aquí. Ya no es un sitio web serio, ¿no? Ya desde ahí te puedes dar cuenta que ya no es serio. Pero de alguna manera la información que yo he obtenido de este sitio está bien, no está mal. He obtenido para varios proyectos y está bien para empezar, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que podemos aprovechar y podríamos usar. Mira, aquí es muy sencillo. Aquí lo que tienes que hacer es seleccionar el país que te haya tocado. Los vamos a asignar pronto, en los siguientes días te vamos a asignar un país. Y después de aquí vienen varias capas diferentes. Vienen, por ejemplo, áreas administrativas, lo que serían lagos o cuerpos de agua continentales, carreteras, railroads, sería algo así como terracerías, elevación, cubierta o uso de suelo, población. Y entonces aquí tú ya podrías obtener varias geometrías, ¿no? Que es la idea del primer ejercicio que vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, este sería un polígono, son áreas administrativas. Este también es un polígono, son áreas, cuerpos de agua continentales. Esta carreteras, pues ya estaríamos hablando de lo que sería líneas. Esta también sería líneas. Y esto también sería polígonos. Y en población, esta me parece que viene por las ciudades o pueblos más poblados de cada país. Y entonces sería una cobertura de puntos. Entonces ya con esto podríamos tener todas las tres geometrías más lo que sería un raster que vamos a usar, y eso lo voy a explicar en el siguiente video de cómo descargar rasters. Entonces aquí ya una vez que seleccionaste las áreas administrativas, damos OK y se te va a descargar, bueno, te va a arrojar que sería ¿cómo se llama? El vínculo para descargar. Y mira, me da risa porque aquí estamos viendo ya los comerciales, ¿no? Bueno, lo descargamos entonces. El siguiente paso, pues obviamente es descomprimirla y vamos a añadirla a nuestro mapa. Aquí vienen varios niveles. Es la GT Administrative 0, después 1 y después 2. Generalmente la 0 es la nacional y después viene la estatal. Para nosotros en México sería el equivalente del estatal, para ellos es el departamental. Y después el administrativo nivel 2 es el municipal. Bueno, entonces este sería el video sobre cómo descargar información internacional. Pues sí, desafortunadamente, como te decía, vamos a tener que apoyarnos un poco en este sitio web. Bueno, ahora lo hicimos y no encontramos ningún tipo de virus. Lo único que sí que vas a encontrar es advertising o mercadotecnia. Entonces lo único es, te voy a poner este vínculo para que puedas encontrar fácilmente estos menús, esta forma de consulta por país y por tipo de información para que puedas usarla en tu proyecto. Ese sería todo el video por el día de hoy y espero que te sea de utilidad y mucha suerte en tu proyecto. Gracias. Y vino una época de digitalización de información. Ya